Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que todos los programas de Radio María lleguen allí donde cada uno se encuentra en este segundo viernes del mes de julio, 12 de julio. Para este programa vamos a fijarnos en la segunda lectura del domingo pasado, en la que San Pablo dice lo siguiente a los corintios: hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí, y me ha respondido: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por ello, vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Después de la predicación del domingo, pensé que sería bueno compartirlo con mis queridos oyentes de Radio María, porque seguramente que este texto de San Pablo a los Corintios será motivo de consuelo, motivo de esperanza y de mucho realismo para nuestra vida cristiana, para nuestro día a día. Aquí pues ya tenemos puntos para nuestra reflexión de este viernes 12 de julio. Nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras debilidades no son un obstáculo en el camino de la santidad, más bien son el camino hacia la santidad. Son, queridos oyentes de Radio María, como un trampolín en el camino de la santidad, porque nos permite acercarnos al Señor con humildad, con sencillez, confiando más en Él, confiando más en su fuerza, confiando más en su palabra, en su poder, y ayudándonos a reemprender el camino con la mirada puesta en el Señor. Muchas veces cuando hacemos el examen de conciencia previo al sacramento de la confesión, muchas veces nos llena de vergüenza al constatar nuestro pecado. Muchas veces esta vergüenza no brota del amor sincero a Dios, sino que brota de la vanidad herida al ver que no somos lo buenos que nos gustaría ser, que no somos lo perfectos que nos creíamos, y no somos perfectos, que esa imagen que proyectamos ante los demás cae por su propio peso al constatar nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestras miserias, y efectivamente no somos lo que aparentamos. Entonces, muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos, tiramos la toalla. ¿Cuántas veces pensamos, bueno, pues esto de la vida espiritual no es para mí, el seguimiento de Jesucristo me queda muy grande? Y entonces nos lamentamos, nos desanimamos, nos entristecemos. Pero cuando nos pasa esto, queridos oyentes de Radio María, es que no miramos a Dios, sino que nos miramos a nosotros mismos. Por eso he dicho al inicio que el problema es la vanidad con la cual nos miramos. Incluso no nos miramos como nos mira Dios, que nos mira con ojos de misericordia. He venido a buscar al que estaba perdido. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos. Y cada uno de nosotros es pecador.
el Papa Francisco, en diciembre del 2021, dijo lo siguiente: la conversión es una gracia que hay que pedir con fuerza a Dios. No nos convertimos verdaderamente en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Entonces, dejemos lo que es falso y efímero por lo que es verdadero, bello y dura para siempre. No hay, por tanto, espacio para la tristeza, no hay espacio para el desánimo, no hay espacio para la queja, no hay espacio para las quejas, como Adán y Eva en el paraíso cuando el Señor les pregunta ¿dónde estáis? Ninguno contesta la pregunta que el Señor les hace. Cada uno empieza con las excusas. Hay un pasaje en el Evangelio muy iluminador en este sentido, en el que el sembrador sale a sembrar y en la noche viene su enemigo y siembra la mala semilla. Mateo 13, 24-30. Los jornaleros acuden a decirle lo que ha pasado y le proponen arrancar las malas semillas, pero el Señor les contesta: no, dejadlas que crezcan juntas. Si arrancáis las malas, corremos el peligro de arrancar la buena semilla. Esto nos viene a decir que es inherente a nuestra vida en esta tierra la presencia de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestras miserias, y debemos aprender a tener paciencia con estas malas semillas sin que lleguen a ahogar la virtud, tener paciencia con nosotros mismos, tener paciencia con nuestros pecados, forman parte de nuestra vida. Muchas veces se escucha decir a las personas que acuden al sacramento de la penitencia: Padre, vengo a confesarme de lo mismo, y esto dicho con un tono de tristeza, dicho con un tono de desánimo, dicho con un tono como esto me supera. Y entonces muchas veces les contesto que me alegra mucho que se confiese de lo mismo. Y entonces se me quedan mirando como ¿qué está diciendo usted? Porque toda nuestra vida vamos a estar luchando contra ese aguijón de la carne del que dice San Pablo, que si la envidia, que si la soberbia, que si la vanidad, que la pereza, que el egoísmo, que la soberbia, que la sensualidad, es decir, los 7 pecados capitales. Y cada uno de nosotros, si se examina y en ese examen de conciencia, ya sea ese examen de conciencia diario o previo a la Eucaristía, se da cuenta que encaja perfectamente en uno de ellos. Que sí, que soy soberbio, o que soy egoísta, o que soy vanidoso, o que me dejo llevar por la avaricia. Y cada uno de estos pecados capitales se van manifestando de distintos modos en cada una de las etapas de nuestra vida. Por tanto, queridos oyentes de Radio María, desánimo no, escrúpulo tampoco, confianza en Dios. Pedir perdón con humildad al Señor y volver a intentarlo, y volver a reemprender el camino, como decíamos el mes pasado en nuestro programa del Dios de cada día, cuando hablábamos de la conciencia de ser peregrinos camino a la eternidad, que corremos el peligro de despistarnos a lo largo del camino, de sentarnos a la vera del camino, o muchas veces pretender ir por atajos que lo único que hace es que nos perdamos y tenemos que volver al camino, retomar el camino con humildad, aunque otros se nos hayan adelantado, no importa. Cada uno de nosotros retome el camino con humildad, con sencillez. Vamos ahora a reflexionar en estas ideas escuchando una canción que se llama La Misericordia del Señor, para que nos ayude a que estas ideas calen en nuestro corazón.
Continuamos, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, con nuestro programa del Dios de cada día, en el que estamos reflexionando, meditando sobre la debilidad, sobre el pecado, sobre la miseria, a la luz de la carta de San Pablo a los Corintios, que leímos el domingo pasado en la Santa Misa, y dejemos que resuenen en nuestro corazón esas palabras: te basta mi gracia, que la fuerza se realiza en la debilidad. El 1 de octubre del 2023, el Papa Francisco, en el Ángelus, comentaba el Evangelio del padre que tiene 2 hijos, que les dice que vayan a la viña. Uno le dice que no, y sin embargo reflexiona y luego va. El otro hijo le dice que sí, que por supuesto, y nunca apareció en la viña. El Papa Francisco, a la luz de ese pasaje del Evangelio, hace unas preguntas que os recomiendo que las hagamos en nuestro examen de conciencia, diario, y también previo a la confesión, porque están llenos de ese realismo del que estamos hablando en este programa, en el que estamos comentando que nuestro pecado, nuestra miseria, no es un obstáculo en el camino de la santidad, sino que es el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque nos hace acercarnos al Señor con humildad. El Papa Francisco decía, tras presentar el Evangelio del día, el Santo Padre invitaba a mirarse a uno mismo y preguntarse, frente al cansancio de vivir una vida honesta y generosa, de comprometerse según la voluntad del Padre, estoy dispuesto a decir sí cada día, aunque cueste, y cuando no lo conseguimos, soy sincero en el enfrentarme con Dios sobre mis dificultades, mis caídas, mis fragilidades. Cuando me equivoco, estoy dispuesto a arrepentirme y a regresar sobre mis pasos, o hago como si nada y vivo llevando una máscara, preocupándome solo de aparecer como bueno y correcto. En definitiva, ¿soy un pecador como todos o hay en mí algo de corrupto? Buenas preguntas del Papa Francisco que nos pueden ayudar a nuestro examen de conciencia. Recuerdo, hace unos años una persona me pidió confesión, pero fue una confesión algo atípica, pues acudió con su hija muy pequeña y le preguntó a la niña, ¿qué cosas no te gustan de mamá? A lo que la niña dijo, pues esto y esto. La madre entonces dijo, pues mis pecados son este y este. Vivimos en la cultura de las apariencias,
vivimos en la cultura de la imagen. Es muy importante la imagen que proyectamos de nosotros mismos y por eso se vive más del que piensan los demás. Y por eso muchas veces hago lo que hago. La cultura de la apariencia, independientemente del ser. Curiosamente, no queremos que conozcan nuestra intimidad, nuestros defectos, nuestros límites, nuestras miserias, pero aireamos nuestras vidas por las redes sociales, etcétera, una contradicción. No tengamos miedo a pedir perdón, no tengamos vergüenza en pedir ayuda. Desterremos de nuestra vida la vanidad que tanto daño hace a nuestras vidas, queriendo presentarnos como superhéroes. Mejor presentémonos como somos. No somos ni más ni menos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Como dice San Pablo, me glorío en mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. San Pablo abre su corazón de par en par a los corintios y les dice lo que él lleva en su corazón y se presenta como es, presenta su intimidad, se presenta también con sus defectos. El camino de la santidad consiste pues en experimentar la paradoja que inundó el corazón de Pablo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. La fuerza verdadera es la que obtenemos en el consentimiento de nuestras debilidades. Esto no es fácil de comprender ni de practicar porque requiere mucha humildad. No temamos ir contracorriente. La corriente del pensamiento del mundo es el esconder los defectos, es el disimular. Podríamos hablar tanto y tanto de este aspecto en el que se opta por el aparecer en detrimento del ser. El cristiano se presenta con humildad como es, luchando cada día por ser un poquito mejor que ayer y si lo consigue, pues intentar con la gracia de Dios experimentar en su corazón la frase de San Pablo, te basta mi gracia. Creo que las palabras del Papa nos pueden ayudar para nuestro examen de conciencia y cuando me equivoco estoy dispuesto a arrepentirme y a regresar sobre mis pasos o hago como si nada y vivo llevando una máscara, es decir, el vivir de apariencias, preocupándome solo en aparecer como bueno y correcto. En definitiva, soy un pecador como todos. Y el tener esta conciencia de pecadores, cuánto nos ayuda a experimentar como San Pablo, te basta mi gracia. Se nos acaba el tiempo, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María. Espero que la reflexión de esta carta de San Pablo nos lleve a todos a experimentar esa confianza en Dios nuestro Señor, nos lleve a experimentar que efectivamente que la fuerza de Dios se realiza en nuestra debilidad, se realiza en nuestra pobreza, se realiza en nuestra miseria y que acojamos esa invitación del Señor a tener también paciencia con nosotros mismos, paciencia con el prójimo, es verdad, pero paciencia con nosotros mismos, paciencia con nuestros defectos, paciencia con nuestras miserias y no perdamos de vista ese pasaje del Evangelio en el que el Señor le dice a los trabajadores, no, que crezcan juntas esa buena semilla, la gracia de Dios, la virtud y también que se va dando a la par nuestros defectos, nuestras miserias, nuestras debilidades, que también nos ayudan a acercarnos al Señor con humildad. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de ese Dios que nos acompaña de modo silencioso y discreto como es Él. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día en minúscula, el Dios de cada día 13, el 1 y el 3 en números, @radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en agosto, el 9 de agosto, pleno verano, cuando muchos estarán de vacaciones, esas merecidas vacaciones. Otros
dirigiéndose a sus pueblos para celebrar las fiestas patronales. En fin, nos vemos en ese segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios de cada día. Que tengáis pues todos un buen y santo verano. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el padre Juan Jaramillo.